Bueno, habíamos pedido que os anotarais las personas que querían hacer la pregunta. Habíamos pedido también que pusierais la institución. Así que cuando yo tenga anotadas 7 personas, cuando os nombre, por favor, decir la institución, no porque vayamos a hacer un registro de esto que hemos estado aquí hablando para luego haceros propaganda, pero sino que los que oigan sepan un poco de dónde proceden las personas que intervienen. Entonces, bien, vamos a ver cómo se desarrolla este móvil es mío, para saber el tiempo que llevamos. Vamos a ver cómo se desarrolla. En principio, las preguntas pueden ir dirigidas a uno de los miembros de la mesa, pero si cualquier otro miembro de la mesa cree que tiene algo interesante que decir, pues sin ningún problema interviene. Si acaso levanta la mano, yo se lo doy, o simplemente interviene. Cuanto menos regulación, mejor. Pues vamos a pasar a los hechos. La primera persona que ha querido intervenir es Miguel Acosta. ¿Está en la sala? Está. A ver, Miguel. Sí, buenos días. ¿Se oye? Sí, buenos días, gracias. Soy Miguel Acosta, abogado. La verdad es que algunos de los ponentes ya hemos tenido ocasión de compartir en alguna otra sesión. Muy concretamente, se ha estado abogando a lo largo de la mañana por la autorregulación en esta cuestión, cosa que es de aplaudir, pero yo creo que también habría que hacer un esfuerzo por dotar a todo el sistema de una cierta seguridad jurídica que también es necesaria, ¿no? Las consecuencias del incumplimiento de la norma que se ha reiterado aquí pues son muy importantes. Las sanciones que acarrea el incumplimiento de la normativa de protección de datos son tremendas para los operadores y nos tendríamos que conducir con una cierta seguridad, ¿no? Al hilo de esta cuestión, quería dirigirle a Emilio una pregunta. Si por parte de la Agencia Española como regulador y como papel importante en toda esta materia, en alguna de las cuestiones, porque yo creo que los riesgos han sido suficientemente identificados, el informe del INTECO y del APD los ubica perfectamente, hoy hemos dado vueltas y yo creo que los riesgos reales están muy identificados y algunos son de más compleja solución, pero otros no son tan complicados. La pregunta es si por parte de la agencia se está pensando en algún tipo, ya no digo de desarrollo legislativo, porque ese no se le espera, y ha habido uno reciente que no está dando pues respuesta a todos estos problemas, como ha sido el nuevo reglamento de desarrollo de la ley, pero vi alguna instrucción, Emilio, se está pensando dentro de la agencia, por ejemplo, cuando se habla constantemente de la deficiencia en la información que se facilita a los usuarios, al igual que se ha hecho en otras materias, por ejemplo, como videovigilancia, donde se ha modulado pues, la información que hay que proporcionar. En este aspecto en concreto se está pensando en algún tipo de iniciativa que pueda ayudar un poco también pues, a la industria y a los que la asesoramos, porque claro, aquí hay conflictos evidentes porque la norma, al igual que por parte del regulador, se exige claridad y precisión y concreción. La norma, por otro lado, está diciendo que exige una información muy específica y muy concreta, y combinar y llegar a un equilibrio de eso es complicado. Y para Ícaro, únicamente, aquí hay un problema de todo lo que se habla de redes sociales, y Pablo también lo ponía encima de la mesa, el tema del uso de información de terceros. Eso es un problema real y es de los más importantes. Creo que era Pablo el que ponía la transparencia del uso que se hace de redes sociales en un porcentaje inmenso, es precisamente para compartir información que concierne a terceros. Eso, con la norma en la mano, tanto la Ley de Protección de Datos como la 182, la Ley Orgánica de Protección al Derecho a la Imagen, eso es ilegal. Es decir, eso no se puede hacer. Se ha apuntado al final la posibilidad, que creo que era Pablo, de decir, bueno, habrá que buscar algunos, que si no es con autorización previa, pues algunos mecanismos que permitan pues que los afectados puedan oponerse o desactivar. Ligo un poco la cuestión. Para Ícaro, que conoce el negocio de primera mano, esa cuestión cómo se aborda realmente, porque desde el punto de vista jurídico es francamente complicado. Gracias y disculpe la extensión. Bien, pues Emilio y Ícaro, podéis, como digo, si alguien quiere decir algo, Pablo, también te han nombrado a ti. Bueno, en primer lugar tengo que hacer una clarificación. Yo no estoy aquí representando a la Agencia Española de Protección de Datos. Yo trabajé durante muchos años en la Agencia Española de Protección de Datos, pero hace ya 5 años que estoy en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, todo el aspecto regulatorio que has comentado, pues evidentemente se escapa de nuestra competencia, ¿no? Porque el sector privado fundamentalmente es una competencia de la Agencia Española y sería una pregunta que tendría que responder fundamentalmente a Artemi, no me corresponde a mí.
Lo que yo sí te puedo comentar es lo que nosotros estamos haciendo desde nuestro punto de vista. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es una campaña muy importante con motivo del Día Europeo de Privacidad, que se celebra el 28 de enero. Hicimos una campaña para todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid, en la cual en un día conseguimos, a través de personal de la agencia, colaboradores, abogados, magistrados, profesores universitarios, personal docente, preparamos un material para una sesión informativa de aproximadamente 1 hora de duración, muy interactivo, muy audiovisual, basándose en una experiencia de nuestros colegas noruegos, y conseguimos llegar a unos 80.000 estudiantes de secundaria en ese día. Donde les contamos fundamentalmente pues los riesgos que podían tener sin transmitir una imagen negativa a las redes sociales en ningún momento, pero sí transmitiéndoles pues lo que hemos estado comentando a lo largo de esta mañana y muchos de los aspectos que han aparecido en mi intervención, ¿no? Más concretamente, dentro de lo que sería el apartado de la Comunidad de Madrid y de la Administración, pues bueno, la agencia ha publicado recientemente una recomendación sobre publicación en Internet, sobre publicación en webs oficiales o en boletines oficiales de información relativa a las personas, también una recomendación sobre administración electrónica, y desde consultoría nosotros tenemos un departamento de consultoría, pues intentamos concienciar y hacer que los responsables de la Comunidad de Madrid, de la administración local, de las universidades públicas, de los colegios profesionales, pues adapten toda su actividad en Internet a lo que dice la ley, haciendo mucho hincapié en una de las cosas más importantes, que es lo que tú mencionabas, la información, que esa información se esté dando correctamente en todos los lugares en los que debe darse. Pero concretamente a la pregunta que tú me has hecho, pues realmente yo no estoy en condiciones de poder contestarte. Es la del euro, A mí, yo voy a citar un momento a una entrevista que hizo en Artemis Rayo en elpaís.com hace un mes, que tituló elpaís.com "Nadie puede subir una foto tuya sin tu consentimiento", y yo hice el ejercicio de irme a un buscador de imágenes y poner el nombre de Artemis Rayo y darme cuenta de que había centenares de fotos, y intenté calcular cuánto tiempo hubiese tardado Artemi en autorizar la subida de todas esas fotos a Internet. En los últimos 5 minutos yo he visto tirar 2 fotografías aquí, y si esas fotografías aparecen publicadas, a mí me suele pasar mucho cuando doy una charla que al día siguiente hay 5 fotos publicadas mías y yo no he dado consentimiento sobre ninguna. Entonces es complicado intentar hacer una gestión a priori de la subida de contenidos que afectan a terceros. A mí me parece prácticamente inviable, con lo cual es mucho más interesante volver a la autorregulación y dar la posibilidad a los usuarios para que se reivindiquen como personas y tengan canales de comunicación muy fáciles con nosotros, las empresas, para reivindicar lo que es suyo y decidir si se mantiene o se retira. Esto tiene que ver, como comentaba antes, con la gestión de las etiquetas, por ejemplo. No dejar el etiquetado libre por parte de usuarios, sino que solamente te pueda etiquetar tu entorno de confianza. Tiene que ver también con tener un equipo de soporte de usuario con el suficiente músculo como para poder responder rápido, pero si hacemos el ejercicio todos de buscar por nuestro nombre en un buscador y luego buscar en varias redes sociales en las cuales estemos o no estemos, cuando veamos todo ese contenido que hay sobre nosotros, en el caso de alguien que dé un par de ponencias a la semana, estamos hablando de más de 1000 fotos en un año, 1000 y pico. Si tuviésemos que cumplir la ley, o sea, dar consentimiento efectivo de cada una de las fotos que se han subido, tardaríamos semanas. Así que probablemente es un camino que no es recorrible en ese sentido, sino que es recorrible en el sentido contrario, que es que cada uno luego tenga la facilidad o las herramientas lo suficientemente sencillas como para poder retirar ese contenido si lo considera improcedente. Pablo, querías comentar algo. Sí, quería añadir una cosa. Yo creo que no es lo mismo personas públicas o eventos públicos que fotografías en el ámbito privado. Es decir, si a mí me hacen una foto aquí ahora, entiendo porque estoy... Pero no es lo mismo que me hagan una foto... La frase de Artemi era "nadie puede..." Sí, no, yo Artemi, yo digo lo mío. Yo no soy la Agencia de Protección de Datos. Yo digo que, y no estoy representando aquí Inteco, yo aquí represento a Pablo Pérez. Yo lo que pienso es que no es lo mismo tu imagen en un evento público o cuando tú seas un personaje público que... De hecho, tiene una diferente salvaguarda desde el punto de vista normativo que cuando es una foto del ámbito privado, cuando estoy, pues eso. No es lo mismo un político en el Congreso que le hagan una foto que un político en sus vacaciones en bañador, en alta mar, en un yate tomando el sol. No es lo mismo y por sentido común todos entendemos la diferencia. Nosotros no estamos pidiendo que haya un control a priori, porque eso efectivamente es muy complicado. Nosotros como recomendación hablamos de controles a posteriori. Creo
que no es difícil, porque de hecho algunas de estas medidas lo habéis hecho, lo has comentado, un etiquetado solamente por parte de mis contactos, no que cualquiera me etiquete, porque si no podré, pues imaginaos, si una señora estupenda, si yo fuese mujer, o bueno, qué narices, un tío estupendo y me lo etiquetan con mi nombre, ¿no? Pues a mí no me hace gracia que etiqueten a otra persona, por ejemplo, un desnudo con mi nombre, solamente que un amigo mío pudiese etiquetarme para yo identificar. Otra opción es un botón de denuncia. Cuando existe una etiqueta, una foto sobre mí que yo no quiero que esté ahí, yo poder denunciarla y que se elimine. Y otra cuestión que no me parece nada complicada, que es lo que yo mencionaba en mi intervención, es que lo mismo que cuando yo agrego un amigo o me piden agrega Guerra de Pandillas o agrega, bueno, seguro alguno lo conoceréis, alguno de estos jueguecitos, estas aplicaciones del Facebook y me piden consentimiento, de la misma forma, cuando alguien me etiquete en una foto, que me pida consentimiento. Cuando me etiquete, no estoy diciendo cuando sea una foto sobre mí, que eso sería ya otro cantar, pero cuando van a añadir a mi foto un nombre mío que me va a poder identificar claramente, creo que no es tan complicado en el ámbito privado, que se pueda hacer, que se pueda pedir consentimiento. Y por otro lado, respondiendo a la pregunta sobre la regulación, no soy la Agencia de Protección de Datos, pero conozco porque hemos hecho un informe para el grupo del artículo 29, donde está la agencia representada. Sé que para la 31 conferencia, ahora a finales de noviembre, que va a haber, se está, como uno de los acuerdos, intentando fraguar una normativa homogénea a nivel europeo que clarifique algunas lagunas que existen. Más que lagunas, es una cuestión, como jurista que eres, de interpretación. La normativa está ahí. Yo creo que hay un campo muy grande para la autorregulación y, sobre todo, para la interpretación, porque creo que la normativa es clara. Otra cuestión es cómo interpretarla y aplicarla a los casos concretos de determinados servicios. Y lo mismo que se ha hecho en otras materias, pues esta es una más. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que aquí ya vamos... vamos cogiendo cada vez más el terreno. Un comentario muy solamente, pues por evitar clarificar la situación. Vamos a ver, a cualquiera le puede parecer que la regulación es mala, que es deficiente, que no se adapta a la realidad social, que no se adapta a las nuevas tecnologías. Pero simplemente para que a todos nos quede claro, lo que dice la ley es muy claro. Y la ley dice que tú, para publicar una foto de un tercero, o hay una ley que te lo permite, que normalmente no es el caso, o tienes que tener su consentimiento. Como yo he dicho, no hace falta que te firme tu amigo un documento en el cual te diga pero evidentemente tú no debes de publicar fotos de terceros si no tienes su consentimiento. Y entiendo todos los problemas que estamos contando, la dificultad del control, la dificultad del poder decidir o pedir ese consentimiento, pero bueno, la ley lo que dice es lo que dice, y bueno, pues si no nos gusta habrá que cambiar la ley o habrá que adaptar la ley a las circunstancias actuales, pero de momento, y por eso creo que Artemi tampoco puede decir una cosa muy diferente de la que dice, porque él está para aplicar la ley que tiene en estos momentos, ¿no? Muy bien. Yo creo que el etiquetado es donde está la clave, porque publicar es casi imposible evitarlo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es María de Miguel. Hola, yo soy profesora de la Universidad Politécnica de Valencia e investigo principalmente el tema de menores, nuevas tecnologías y autorregulación. Y quería preguntarle principalmente a Ícaro, pero también al resto de participantes, si veríais viable hacer un 20 para menores de 13 años. Porque está claro que a los menores, al menos entre 10 y 13 años, les interesa 20 y muchos están en 20, aunque no deberían estar porque han falsificado su edad. Si les eliminamos de 20, probablemente se van a ir a una red social que no es tan responsable y menos segura. Entonces, yo no sé si veo la solución en eliminarles de la red social porque se van a ir a otra peor. Bueno, peor, quiero decir. A una que está mucho menos... No quiero decir que sea mala en absoluto, quiero decir que a una que está mucho menos controlada y que además es que pasa de controlar. Entonces yo no sé si la solución sería hacerles un 20 especial para ellos, que estuviera más controlado todavía. Nosotros firmamos un acuerdo con la agencia hace unas semanas que se destilará en unas medidas efectivas que se llevarán a cabo a lo largo de los próximos meses para la
gestión de los menores de 14 años dentro de Twenty, un sistema eficaz de verificación. No te puedo adelantar lo que le tenemos que contar a la agencia. Yo estoy muy de acuerdo con que tiene que haber mejores sistemas de verificación de edad. También hay una pregunta, que es que ¿por qué son 14 años y no 12? ¿Por qué son 14 años y no 10? ¿Por qué provocamos una situación de indefensión con un parámetro que a lo mejor funcionaba en el mundo offline hace 50 años, pero que a lo mejor ahora mismo habría que darle una vuelta y reflexionar sobre si 14 años es la edad o podemos buscar otra, o podemos buscar mejores engranajes? Yo me acuerdo cuando yo empezaba en esto de Internet hace 10 años, a alguien con la cabeza muy bien amueblada se le ocurrió que la mejor forma de verificar la edad de un usuario era pidiéndole que pusiese el correo de su padre. Entonces todo el mundo pasó a tener un correo que era supadre@yahoo.es. Pero esto durante un montón de años nos pareció un estándar. Buah, es que es buenísimo, porque claro, da el correo el padre contesta y ya lo sabemos. Entonces alguien debió de pensar, para empezar, que los menores son idiotas, y luego debió de pensar que es un sistema de verificación útil. Y durante un montón de años nos lo hemos comido como sistema de verificación útil y no lo es. A mí me encantaría que Inteco me diga uno que funcione. Yo te voy a decir. A ver, no te voy a decir el perfecto. Te voy a decir ideas que a Pablo Pérez se le ocurren, ¿vale? Y basadas, perdona que sea así, basadas en un acuerdo que en enero de 2008 hicieron Facebook y MySpace con 49 fiscales estatales en Estados Unidos para el tema de menores. El acuerdo era, 1, los perfiles que ya existan de gente con 14 y 15 años que automáticamente sean privados. No, pero si yo les estoy hablando de esto, sistemas de verificación, no de control una vez que entran. ¿Cómo sé yo que tú tienes 13 o tienes 15? Que a mí es lo que me preocupa. Yo te ponía el ejemplo. Luego la gestión técnica que podemos hacer dentro efectivamente va a ceñir las búsquedas, a controlar los envíos de mensajes. Yo te ponía el ejemplo del DNI electrónico. Vale, Se me ocurre compro también... y doblo. ¿Tienes DNI electrónico? Yo sí. ¿Lo has usado? Sí. ¿Has encontrado algún ordenador público? Creo que tengo el DNI electrónico número 2000 o 1000 de los primeritos. ¿Has encontrado algún ordenador público que por defecto para entrar te pida el DNI electrónico? Universidades, sois alumnos de universidad. ¿Para entrar en los ordenadores de la universidad os piden DNI electrónico? ¿Y las notas las recibís por DNI electrónico o por la cuenta de la universidad, que es bancaria? Por la cuenta de la universidad. Si la administración pública no hace un esfuerzo mayor para promoción del DNI electrónico, nosotros lo podríamos implementar como sistema de autentificación. Estaríamos encantados porque acabamos con la discusión. Pero es que nadie tiene un lector de DNI electrónico. Nadie. El DNI electrónico se está impulsando por parte de Res.es. Claro, yo no quiero hablar en nombre de Res.es, pero sí que se está impulsando. Hay un impulso muy importante. Te pongo ejemplos. Hemos hablado con Sebastián Muriel, director de Res.es, un montón de veces sobre esto. Sabemos que es uno de los caminos más interesantes para la autentificación de edad, pero el problema es que vemos el camino. Si nosotros lo implantamos, nos estamos poniendo 20 pasos por delante de la realidad. Que te he puesto un ejemplo, pero te iba a dar más. Además del DNI electrónico que está ahí, y os pongo un ejemplo. Caja Madrid. Caja Madrid tiene una opción para entrar de la forma tradicional y una opción para entrar con tu DNI electrónico. No digo que seamos en plan talibán, DNI electrónico es de hardware y nada más. Si yo también lo tengo, pero ¿dónde lo meto? De hardware, pues se han comprado un montón porque yo tengo uno de ellos que gratuitamente se han dado. ¿Tenéis alguno lector de DNI electrónico en casa? Cuando te sacas el DNI electrónico... Estamos en un 15%. Cuando te sacas el DNI electrónico, al menos a alguna gente no le han regalado ya el lector. Cuando te lo sacas en determinadas comisarías de policía, lo regalan porque es una campaña muy importante que ha costado mucho dinero con determinados fabricantes para regalar el lector. Muchos teclados ya lo incorporan. Y otra cuestión importante, hay más sistemas además del DNI electrónico. Yo te estoy diciendo un registro, que un papá, eso es lo que se están haciendo en Estados Unidos, que un padre pueda registrar los correos de sus hijos. ¿Y cómo sabemos que es el padre de esos niños? ¿Cómo sabemos que es el padre de esos niños? Pues existe un sistema, por ejemplo, también en Estados Unidos, que es tarjeta de crédito. No digo que sea perfecto. Yo no digo que no sean perfectos los sistemas, pero entre la perfección y nada hay un campo muy grande a estudiar. A nosotros, el que nos entre parece la más perfección y nada. interesante. Y si uno es capaz de hacer compras en Internet y tú no dejas comprar a un tío de 8 años, ¿cómo es posible que un tío de 8 años se pueda dar de alta en una red social? De la misma forma que Amazon no deja a un niño de 8 años comprar libros, pues ¿por qué? Porque es por cuenta bancaria. Pues por cuenta bancaria, pues por tarjeta de crédito. No digo que sea perfecto, pero al menos es un sistema. La cuenta bancaria de un chaval de 14 años en España.
Tiene. Que no puede. Por eso Vale. te digo que un padre... Pero es que con 14 ya se puede registrar. Si es que este debate lo tenemos todos los días nosotros, y lo tenemos en el seno de la Comisión Europea, y lo tenemos en reuniones con la agencia, y lo tenemos en reuniones con Protégeles y con Fundación BIP, y todas las alternativas posibles, por ahora, no son de aplicación inmediata. Yo te voy a dar, si no es verificación de edad, al menos sistemas para controlar el tema de menores en redes sociales. Me parece importante, uno, que un adulto que no sea... un adulto no puede hacer búsquedas de menores en Internet, porque si no, es un catálogo para pedófilos. Así de claro, yo puedo hacer búsquedas de menores de 14 años y ver sus fotos, como mínimo que estén restringidas solo para menores de 18 años y solo para amigos, es decir, que conozcan tu correo electrónico o conozcan al menos tus apellidos, pero que no cualquiera pueda buscar el perfil de un menor y contactar con él. Un ejemplo. Segundo ejemplo, que los perfiles de menores sean automáticamente privados. Que cuando un tío diga que tiene 14, 15, 16, 17 años, ese perfil sea automáticamente privado, aunque no haya elegido esa configuración de su perfil. Otra cuestión, una cosa que han puesto ya algunas empresas, que es el age locking, el candado. Es decir, los perfiles que ya existen y en tu plataforma existen de menores de 16 años, que automáticamente no se puedan desconfigurar. O sea, la configuración automáticamente sea privada, pero que tú no permitas hasta que esa persona cumpla 18 años cambiar la configuración del perfil. Esto se hace de hoy para mañana. Muy fácil. De hoy para mañana. Otra cuestión. Estamos más. hablando de control una línea dentro, no hemos contestado. a la línea verificación. 24 horas, una hotline de denuncia para casos de denuncia directa con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con Administración de Justicia para persecución de delitos en los casos pues que asistimos de menores, de contenidos que son ilícitos, ¿vale? En plataformas de vídeos, historias de estas. Y otra cuestión, un poco de I+D, que estaría bien, ¿no? Es decir, vamos a investigar, pongámonos de acuerdo con las instituciones que existen de investigación. Aquí estamos en la Politécnica de Madrid. Hombre, creo que hay gente con capacidad y con formación, lo mismo que se investigan otros temas, investiguemos por ahí, pensemos, lo mismo que yo voy a mi portátil y paso mi huella y ya existen detectores de huella, no sé, cuestiones biométricas, estoy hablando del DNI, pero que dándole un poco... Si yo tuviese la solución, créeme que montaba otro 20 y me forraba. Pero creo que hay que darle un poco de vueltas a este tema y no decir, como es difícil, no lo hacemos. No. Si nosotros alguien nos contase la solución, créeme, estaría implantada mañana. Porque va en nuestro interés. Porque por eso mantenemos una línea de cooperación con la agencia. Por eso mantenemos una línea de cooperación con asociaciones de defensa de menores. Por eso mantenemos una línea de cooperación con Red.es y nos parece que no habrá herramienta mejor en décadas que el DNI electrónico, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. El esfuerzo se tiene que hacer cuando una universidad compra 200 ordenadores, que esos 200 ordenadores, el candado que tengan sea un lector de DNI electrónico. Totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, ¿quién empieza a correr? Empezamos nosotros, empieza la administración, empezamos por la compra de hardware en instituciones públicas. Yo creo que y es un poquito todos. Es a lo que voy. Es un poquito todos. Y créeme que estamos todos en eso. Y luego todos los controles técnicos para adentro. Yo creo que hay cosas mucho más sofisticadas que las configuraciones por defecto de perfil. A nosotros nos gusta mucho la herramienta de impedir que te mande un desconocido un mensaje. Y te sorprendería la estadística, la cantidad descomunal de usuarios que han decidido que nadie les puede mandar un mensaje si ellos no les autorizan antes. Pero por ahora, todo lo que tiene que ver con verificación sigue siendo poco satisfactorio. Y tenemos que hacer esfuerzo entre todos. Y no hay solución mágica de implantación inmediata. ¿Sistemas de purgado? Sí, pero no es definitivo. Pero no es definitivo. Y al final, ¿cuál es probablemente la situación definitiva? Divulgación. Divulgación, por un lado, de dónde pueden estar y dónde no pueden estar menores, y por otro, también una divulgación de por qué son 14 años, y no son 12, o no son 10. Bueno, yo pienso que el tema se ha debatido bastante, aunque parezca una trivialidad lo que voy a decir, pero se dice que detectar un problema es el primer paso para solucionarlo. Evidentemente aquí se han nombrado un montón de cosas que se pueden abordar, que una no se contradice con la otra. Con el tema del DNI, obviamente no es una realidad, pero está claro que es previsible que tenga una realidad creciente, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que realmente ha sido bastante interesante lo que habéis dicho y confluyendo en todas esas líneas se podrá mejorar. Nunca la solución va a llegar absoluta, pero entre eso y, digamos, el barra libre hay una diferencia muy grande. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Un pequeño comentario solo para también.
a mí me parece un debate interesantísimo el que habéis tenido, pero a mí es que me suscita también otro comentario, y es que el que no pasemos al otro extremo, es decir, ahora estamos pensando con un problema muy serio, que es la identificación de los menores o la utilización por parte de los menores de la red, y todas las soluciones que estoy escuchando implican que cada vez vamos a recoger muchos más datos personales de cada persona que se conecta a una red social o que se conecta a Internet. Entonces, a ver si vamos a conseguir, por solucionar el problema de los menores, conseguir que no haya posibilidad de navegar anónimamente por Internet, de que en cualquier cosa que vas a hacer por Internet tengas que registrarte con tu nombre, apellidos, DNI, huella, etcétera, etcétera. Entonces, y luego una intromisión por parte de los padres en la intimidad de sus hijos, que tienen derecho a su privacidad, que tienen derecho a manejar ellos las relaciones que tienen con su entorno. Alguien de 16, 17 años es lo suficientemente mayor para mantener una relación perfectamente fluida en la calle con sus amigos y no está permanentemente con una sombra paterna por detrás. No intentemos poner sombras paternas de vigilancia dentro de plataformas digitales por la posibilidad de que algo ocurra, porque a lo mejor no ocurre y lo que estamos generando es una sensación de sospecha sobre los menores que yo creo que no son sospechosos de nada. Lo están pasando en grande en la calle, igual que se lo pasan en grande en Internet. No, yo creo que no es un problema de que los menores sean sospechosos. El problema es otro punto nuevo. El problema es que los menores son objetivos de gente que quiere dañar a los menores o incluso de otros menores más mayores que les quieren dañar. Es decir, en ningún momento se trata de criminalizar a los menores, ni muchísimo menos. Se trata de protegerlos, entiendo. Y yo este debate lo entiendo perfectamente y soy el primer interesado en buscar mecanismos de protección de los menores en las redes sociales y en donde no son las redes sociales, porque hay otros entornos que no son redes sociales que hay riesgos para los menores. Lo único que quiero simplemente poner de manifiesto como elemento del debate es que no vayamos al extremo contrario y para proteger a los menores hagamos una Internet en la que todo el mundo, nada más que no tiene que dar su nombre, apellidos, DNI, tarjeta de crédito y datos biométricos, porque estaremos matando moscas a cañonazos. Simplemente lo que quería poner esto de manifiesto. El problema es muy importante, que hay que solucionarlo, que hay que buscarle soluciones. Creo que es complicado, pero bueno, aquí se han apuntado vías de solución, pero que la solución para un problema no es crear otro más grande, y es que Internet se convierte en una gran base de datos, más de lo que es, y con una identificación absoluta de todas las personas que entran simplemente a leer la prensa, así que tampoco es el camino adecuado. Y simplemente por apuntar un matiz más, hombre, el DNI electrónico está muy bien siempre y cuando estemos tratando con una red social basada en España, como es el caso de Twenty, pero evidentemente a Facebook, a MySpace o a cualquier red internacional no va a implantar una herramienta de control basada en el DNI electrónico porque simplemente en Estados Unidos que no tienen ni DNI, con lo cual España, para el caso de Twenty... ¿Y entonces estamos regidos por diferentes raseros, empresas que nos dedicamos a cosas similares? Yo no digo que la ley en España no es la misma que en Estados Unidos. Vale. Cuando es una plataforma... Pero cuando Facebook opera en España como nosotros. Esto es una cuestión que ha dicho ya la Agencia de Protección de Datos. Si tú operas en España, tú estás sometido a las leyes españolas. O sea que si apostásemos por el camino del DNI electrónico lo tendríamos que implantar todos. No lo sé. Yo tampoco. Me imagino que sí, no sé la agencia. Pero a eso me refería con que el esfuerzo lo hagamos todos. Me parece que esa es la idea. Por ley. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, es un debate nuevo que ha salido al final, que podemos dedicarle casi un apartado entero. Bueno, la siguiente persona que quería preguntar es Rocío Domínguez García. Rocío. Tal Rocío. De arriba, pobrecita mía. A ver, además va contra ti, creo, Hola, yo soy Rocío y soy de la Escuela de Taller de la Red de Chapinería. Y quería preguntar al del chico del Twenty. Quería preguntar si ventajas de venir en camiseta. Si tú te metes en... por ejemplo, me meto en mi perfil y yo quiero ver... Yo le doy a inicio y entonces pues me salen... Por ejemplo, tengo 2.000 visitas. Me han visitado 2.000 visitantes. Y entonces yo quisiera saber cómo puedo mirar yo eso. Quiero saber cuántas veces me han visitado y quién. No. Entonces... No, porque sobre esto, y yo creo que todas las plataformas sociales tenemos el mismo debate, porque siempre que alguien pregunta, yo quiero saber quién me ha visitado, hay que hacerle la siguiente pregunta, que es, ¿te gustaría que aquellos a quienes visitas supiesen que les has visitado? En algunos casos sí, en otros casos no. Lo que puedes hacer es decidir qué nivel de intimidad manejas.
Hay si tienes el perfil cerrado solamente a tus amigos, sabrás que solamente te está mirando tu comunidad de afecto más cercana, y eso ya cierra mucho el campo. Si tienes tu perfil abierto a los amigos de amigos, sabrás que tienes una posibilidad de exposición o de aparición en búsquedas más generosa. Pero la pregunta de ¿puedo ver quién me visita? Implica la siguiente pregunta, que es: los demás van a ver a quién visito yo, y eso forma parte de un diálogo entre usuarios. El pacto entre usuarios ahora mismo es: si yo miro es porque la otra persona no lo sabe, y acepto que quien me mira yo no voy a saber quién es. Claro, pero si yo quiero entrar a mirar a ver quién me ha mirado a mí, pues a mí me da igual que sepan que yo he mirado. Pregunta a tu alrededor a ver si el consenso es unánime. Bueno, da igual, pero si se supone que está mejorando el 20... Se supone que está mejorando el 20, ¿no? Sí, tendrás una versión nueva si no la tienes ya a lo largo de los próximos 10 días. Pues yo tengo una versión normal del 20. Como dame todo el 10 mundo. días. Dame No. 10 días. Yo sé que ahora se pueden subir 50 fotos. No, ahora mismo con la herramienta nueva de subida de fotos no tienes límite de subida. Y es más, la vas a poder subir durante la navegación. No vas a tener que ir solamente al sistema de al sistema de subida de fotos. Bueno, pues podríais poner los de las visitas, ¿no? Entonces no hay ningún programa para eso. No, lo de las visitas me da que te vas a quedar sin ello. Pues nada, muchas gracias. A ti. Bueno, estamos en el mismo tema de siempre, que es que hay que poner cotos, ¿no? Pues la siguiente persona que quería intervenir es María Dolores Novillo. Son casi todas chicas, ¿eh? A ver, María Dolores. Bueno, buenos días. Soy María Dolores, vengo de la empresa Thales. Estamos en la, bueno, yo estoy en la división de... No te oímos bien, ¿verdad? Que vengo de la empresa Thales, de la división Critical Information System, y estamos trabajando en seguridad de la información. Y una de las cosas que más me ha preocupado ha sido el tema de indexar en motores de búsqueda nuestros datos. Y si de alguna forma nosotros podemos protegernos de eso, o si se puede controlar de alguna forma. Sí, y luego en respecto al... que no sé cómo... Es que yo me encontré un caso que me llamó mucho la atención de uno que no sabía quién era, que se empezaba a meter mucho con unas chicas de unos 13, 14 años y no sé de qué forma se puede denunciar eso. Se metió en su perfil y empezó ahí a meterse con ellos. Ese usuario tendría el perfil abierto. Lo primero que puede hacer, evidentemente, es cerrarlo. Luego, en el momento en el que esa persona se está teniendo un comportamiento inadecuado, cualquier comportamiento dentro de Twenty, dentro de cualquier red social, crea un vínculo. Y es ese vínculo el que es denunciable. Al lado de cualquier mensaje que te hayan enviado o cuando han solicitado entrar en tu red de contactos, tienes la posibilidad de bloquear a ese usuario y así nunca más podrá volver a interactuar contigo de ninguna forma, y luego tienes la posibilidad de denunciarlo por perfil ofensivo, y eso directamente lleva otro camino, que es pasar al equipo de soporte. Pero no era mi perfil, sino yo mirando perfil de un primo mío, tal, de gente que yo conocía, vi que a unas chicas, amigas suyas, había uno, que no sabemos quién era, que se empezó a insultarlas, a meterse con ellas y a hacerle ahí preguntas un poco... Hombre, yo ahí considero que el que tiene que denunciar en una primera instancia es la persona que se siente agredida. Las labores de vigilancia o de tutela hay que mantenerlas con cuidado, pero tú, de todas formas, viendo ese perfil, también tienes la posibilidad de denunciarlo por perfil inapropiado. Y sobre el tema de la indexación de contenidos, a mí me parece el debate más fascinante que se va a producir en Internet en los próximos 5 años. Esto de pasar de un Internet de los documentos a un Internet de los datos es alucinante. La reivindicación de la personalidad que ha hecho Google con Profiles la semana pasada es un descomunal paso adelante, y a partir de ahí tiene que ser decisión de cada usuario qué parte de su información personal aparece y no. Y el problema es que ha habido una parte de entusiasmo en el cual no hemos sido nosotros los que lo hemos decidido, sino que han sido las compañías. Esto es el debate sobre qué es opt-in y qué es opt-out, cuál es la configuración por defecto. Nosotros, nuestra configuración única es que nos indexa. Aquellos que indexen, ¿qué configuración por defecto deberían tener? ¿Que indexan o que no indexan? Mi opinión, obviamente, es que por defecto que nos indexe. ¿Y cuál es? Es la misma que tú tienes. Sí, no, pero ¿y cuál es la configuración por defecto? La configuración por defecto es no indexar contenidos, y si yo quiero que se indexen contenidos, tengo que autorizarlo. Pero eso no es lo que ocurre ahora. No, ya lo sé que no ocurre. Pero eso es lo que debería. Totalmente de acuerdo.
Solo para que conste, también es nuestra opinión. ¿Algún comentario más? Bueno, hay una pregunta que ha hecho Ícaro que realmente me parece importante. No debía sacarla porque a lo mejor no tenemos tiempo para terminar. Y es que las divisiones binarias son muy imperfectas. Y sobre todo cuando está en una realidad tan compleja como es el ciberespacio, el poner una frontera, raya, decir 14 o poner 16, realmente son fronteras poco reales. Entonces, la evolución, no para ahora, pero sí que habría que tener en cuenta en que ante una realidad mucho más compleja, estoy hablando desde el punto de vista jurídico, habrá que tener una concepción mucho más rica y más variada, porque evidentemente no es sencillo, digamos, no responde a la realidad el poner unas trazas tan visibles. Justo, solo una cosa, son 14 porque lo dice la ley. Claro, por la misma razón que la edad penal es... O sea, ¿por qué votamos a los 18? Porque yo a los 17 la verdad es que yo me sentía muy maduro para votar, pero no podía. Y hay gente que con 21 son unos auténticos descerebrados que no deberías dejarles tener un coche, y lo puedes tener, ¿no? Y hay gente que con 15 conduciría estupendamente. Es porque lo dice la norma, y la norma dice 14, pero es por eso. Pero no podemos empezar de forma genérica, se hace así. No podemos ver uno por uno si tú eres maduro, tú eres inmaduro, tú eres responsable, tú eres Pero prudente. podemos reflexionar sobre por qué son 14. Claro, hombre, como también se puede reflexionar sobre por qué votamos a los 18 o por qué podemos beber a los 18 y en otros países no se puede beber hasta los 21. Sí, yo lo que yo recogía de la indicación de Ícaro era que tenía que ser debatido porque posiblemente podía haber una norma más completa. La votación es un hecho muy aislado y muy concreto y es fácil ponerse de acuerdo y evidentemente en un sitio hay que poner la nota. Con 5 se aprueba y con 4 con 8 no. Si vamos tirando para atrás se aprueba con 1, claro. Hay que poner un número. Pero así como el hecho de votar es un hecho perfectamente definido, claro y contundente, todo este tema que estáis sacando, todo en el tema de los comportamientos en el ciberespacio, es tan complejo, es tan poliédrico, que evidentemente requiere un esfuerzo intelectual. Pero es que la desde un norma, punto de vista normativo. la norma en los 14 normativo, es previa a una realidad que se ha producido en los últimos 3 años. Conducir, se sacó la norma cuando ya se conducía. La norma de 14 es previa a que hubiese una explosión de redes sociales y una explosión de usuarios en Internet. De todas maneras, yo creo que esto... acabo de que ha entrado mi director, que de hecho sabe muchísimo más que yo y probablemente podría contestarlo mucho mejor que yo, pero yo lo que creo es que los 14 años, aparte de estar hoy en día en el reglamento, que es del año pasado, con lo cual el nuevo reglamento se ha aprobado ya cuando había redes sociales, yo creo que la frontera de los 14 años deriva fundamentalmente del Código Civil. En el Código Civil se considera que los mayores de 14 años, que hasta los 14 años no se tiene la madurez suficiente para ciertas cosas y a partir de los 14 años, aunque siga siendo menor, hay ciertos actos de disposición que puedes hacer. Y entiendo que es una reflexión no para el mundo de las redes sociales, es una reflexión más genérica desde el legislador, que podemos debatir mucho sobre si es adecuado o no desde el punto de vista sociológico, pero yo creo que el legislador, teniendo en cuenta, imagino, la realidad social de cada momento, ha llegado a la conclusión de que una persona a partir de los 14 años tiene una capacidad que no la tiene antes de los 14 y como tú bien decías, hay que poner un límite en algún sitio. O sea, no puede ser para ti los 14, para ti los 13 años y 8 meses, para ti los 14 años y 6 meses. Eso no es posible desde el punto de vista de la regulación. Y entiendo que el que aparezcan los 14 como elemento del consentimiento en la legislación de protección de datos arrastra fundamentalmente de la concepción del Código Civil y de lo que el Código Civil dice acerca del consentimiento de los menores. Yo creo que esa es la razón, pero como digo, mi director seguramente lo podría explicar muchísimo mejor que yo. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta y luego podemos seguir interviniendo. Otra persona que ha formulado su interés de preguntar es José Luis González. Buenos días, soy José Luis González de la consultoría Control y Prevención de Pérdidas. Tenemos una consulta con relación al tema de la autentificación de edad, que aunque ya se ha tratado el tema, pero parece ser de lo crítico, porque si no hubiera ese consentimiento inicial válido, toda la estructura de las redes sociales quedarían en cuestión bajo el punto de vista jurídico. La pregunta más o menos es así. Dado que tenemos consensuado que hay un bien superior de la defensa de los menores
Y si el 70%, según el informe de Inteco, de los usuarios de las redes sociales lo usan para la subida y bajada de fotografías, ¿podría ser susceptible de uso el uso de herramientas biométricas de reconocimiento facial de sector avanzado con un tercero de confianza incluido en esa verificación inicial vía tutores, padres, terceros de confianza públicos para el filtro inicial de edad en la inclusión de perfiles? Pregunta para nota, ¿Y algún examen biométrico va a saber si son 13,8 Claro, o 14,2? Es lo que iba a contestar, que el examen biométrico no te dice la edad. Te puede decir, por ejemplo, yo conozco exámenes biométricos si se ve más carne o menos carne. Es decir, si por los colores ves que la persona pudiera, incluso por las posturas, si pudiese ser pornografía o si pudiesen haber personas desnudas. Incluso con un tercero de confianza podría ver si es una persona joven o una persona adulta, pero ya calibrar incluso 18, 17, 19 me parece muy complicado. Y también el problema, el tercero de confianza, obviamente y necesariamente tendría que ser alguien que conociese al sujeto, no un tercero de confianza cualquiera. Es decir, un tercero de confianza, como es un padre, puede saber si su hijo tiene 14, si tiene 13, si tiene 18, pero hacer que un padre tenga que estar, que a lo mejor no es usuario, dando, ¿sabes? Pero ahí generamos me parece otra muy duda, complicado. que es cómo sé yo que ese señor es el padre. Sí, que es muy complicado, por eso que es complicado. Tendría que asociarlo al perfil, un sujeto como una cuenta corriente, asociar la cuenta corriente a un perfil de otro señor, pues asociar mi cuenta al perfil de mi padre, que yo mismo lo asocie. Complicado. Y de todas maneras, si yo no estoy equivocado, el incluir la foto en el perfil no es obligatorio. Es decir, tú puedes decidir no incluir tu foto, con lo cual ese elemento de validación tampoco, aparte de todos los problemas que habéis mencionado, tendríamos que hacer obligatorio la inclusión de la foto, y tampoco podríamos estar seguros de si la foto es del chico o de la chica, o es de Beyoncé o es de David Bisbal, la que te están poniendo. Entonces no lo tengo yo demasiado claro tampoco. Además sería obligar un elemento adicional de información. Yo quería comentar simplemente, porque estoy un poco como simple ciudadana de a pie. A mí estas cosas me dan mucho miedo, o sea, de todo esto que se está hablando. O sea, quiero decir, me da mucho miedo en el sentido, porque veo que es como una especie de gran hermano. Esto puede ser una especie de como un regulador especial. O sea, quiero decir, no puede ser tan... Yo he vivido 3 años en el Reino Unido, en Inglaterra, y es la vez que me he sentido más ciudadana del mundo. Y allí la gente no tiene DNI, no tiene pasaporte, el que no viaja no tiene pasaporte, no tienes nada. Pero si tú dices que te llamas fulano de copas, obviamente si no te llamas te cae todo lo del mundo, pero la presunción de inocencia es el sitio que yo he visto más verdaderamente que se admite. Y en España, con una excesiva reglamentación en todo, que al final, y estoy cansada también de decirlo, en la universidad, o sea, tenemos una excesiva... de tal manera que se desconoce porque no se lee, y entonces luego se incumple porque no se lee. Es tan enorme la normativa. Y quiero decir en la universidad como en la sociedad. O sea, yo creo que eso psicológicamente es una manera de... Eso define muchas lagunas. Muchas lagunas cuando uno tiene que estar excesiva, tiene que llevar, pero es que la ley, pero es que no sé qué. A mí eso, de verdad, y como ciudadano, simplemente sin ser nada más, me produce un poquito de... Yo, cogiendo como testigo tu ejemplo de Reino Unido, te diré que las principales redes pedófilas están en Reino Unido, que los principales problemas en plataformas educativas, y esto es una investigación que también ha hecho Inteco, precisamente una investigación por los enormes problemas que ha habido en determinadas plataformas educativas de Reino Unido, que eran un catálogo de contactos de menores. Una plataforma educativa en mi colegio, pues tenías al menor, su foto, su DNI, la dirección donde vivía, quiénes son sus padres, todo, entraban. Entonces era un catálogo para... Otra cuestión, uno de los principales problemas de fraude con tarjetas de créditos se produce en Reino Unido. ¿Por qué? Porque no existe una vía de identificación. Al final, ¿cuáles son las vías de identificación? El carnet de la biblioteca, el carnet de conducir y cuestiones por el estilo que a mí me parecen imperfectas. Me da más seguridad un documento único como es
pues nuestro DNI o el pasaporte o lo que sea, porque al final todos nos tenemos que identificar. Aunque tú seas ciudadano británico, como quieras coger un avión a Filipinas, tienes que sacar tu pasaporte, ¿no? Y si quieres hacer determinado tipo de transacciones, pues al final lo que funciona es pues identificaciones indirectas. Ejemplo, tu tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque antes un banco se ha asegurado que tú eres quien eres, porque si no, no tendrías esa tarjeta de crédito y cosas por el estilo que me parecen un poco imperfectas. A mí una cosa que antes comentaba Emilio, que es el tema del anonimato en Internet. A lo mejor suena un poco extremista, pero tenemos que tener en cuenta que Internet cuando se montó entre gente de confianza, ¿no? Esto es una cuestión militar, con gente que se conocía, pero Internet ha trascendido muchísimo más. Y lo que comentaba al principio del todo, en esos 5 minutos que tenía, tendremos que quizá cambiar ese paradigma de lo que es privado y lo que no es privado. Si la gente... nosotros tenemos un departamento, y es lo que hacemos, que se llama de seguridad y e-confianza. Yo la única forma de confiar en la red y confiar en las transacciones económicas y por eso, y de ahí viene, yo creo, el éxito de las redes sociales, es que yo sé con quién estoy hablando. Y a mí no me importa, lo mismo que yo voy a la calle, voy a un bar y me pongo a hablar con un tío y soy Pablo y le cuento hasta donde yo quiero contarle, pero le doy confianza para hablar. En Internet se puede hacer lo mismo. Yo creo que es la solución a muchos problemas de seguridad, de fraude y de ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que este es un problema de tamaño. Cuando yo era niño, de lo cual hace ya muchísimos años, vivía en un pueblo pequeño y ahí estoy convencido que en aquella época el 90% de los campesinos no tenían DNI. Seguro, no he hecho ninguna investigación, pero es que no hacía falta para nada, porque nada se usaba. Es decir, era una cosa tan local, tan próxima, que todo estaba resuelto. Si ahora pasamos a Madrid, pues también es verdad que se amplía. Pero que, claro, estamos hablando de un cambio de esquema en el cual hay, primero, esos 200 millones, que es una cifra escalofriante, de una parte. Y de otra parte hay una especie de veladura de esa información. Con lo cual, ante realidades nuevas, hay que buscar soluciones nuevas. Hay que tener cuidado para no intentar ser radicales. En el tema, digamos, del control, hay que tener mucho cuidado. Hay que tirar el agua sucia de la palangana, pero hay que tener cuidado de no tirar al niño con el agua. Quiero decir, no vaya a ser que los pongamos tan eficaces que realmente nos carguemos, y estoy suplantando la opinión de Emilio, que varias veces ha intervenido en esa dirección. Ojo con los controles, porque claro, también hay cosas que interesa que no estén controladas. En fin, lo que sí está claro es que estamos ante un problema muy gordo, lo cual es una constatación evidente, y que las soluciones obviamente no van a ser simples, pero está muy bien que en estos actos todo el mundo intervenga y todo el mundo opinemos, porque de una conjunción de ideas es que tendremos posibilidad de apuntar las soluciones. ¿Queréis hacer un comentario más a esta pregunta? Yo solo quería comentar una cosa, yo lo que ha dicho... Te he provocado al nombrarte. Sí, claro. Vamos a ver. Yo entiendo que hay ámbitos en Internet, como en cualquier lugar, en el cual la identificación es imprescindible. Es decir, si tú vas a hacer una transacción económica que vas a pagar con una tarjeta de crédito, evidentemente quien te vende tiene que saber quién eres tú, y tú tienes que saber a quién le estás comprando. Pero Internet es mucho más que eso. Y estoy pensando, por ejemplo, la gente admitiría fácilmente que tuvieras que tener un acceso identificado, por ejemplo, a una página con información sobre el SIDA y sobre recursos sanitarios sobre el SIDA, o una página sobre violencia de género, que todo el mundo que entra ahí tuviera que identificarse. Y como eso podemos pensar probablemente, pues ya por no entrar ya en los ámbitos de libertad de expresión, de la represión que puede haber en regímenes autoritarios. Quiero decir que, al hilo de lo que comentabas, hace falta un equilibrio. Es decir, no puede ser que todo sea identificado y no puede ser que nada sea identificado. O sea, hay ámbitos en los cuales la identificación es imprescindible y hay muchos otros en los cuales no es necesaria, y por lo tanto, si no es necesaria, no debería de imponerse como medida previa. Por ejemplo, yo en el mundo real entro a una tienda y si no compro nada, nadie me pide mi DNI, nadie me pide una tarjeta de crédito, porque yo estoy mirando un traje, un disco, tal. Pues mientras miro, nadie tiene por qué saber quién soy yo. Cuando voy a pagar, hombre, si pago con dinero tampoco les importa, si pago una tarjeta de crédito, hombre,
es razonable que me pidan mi DNI para comprobar que esa tarjeta no es falsa, pero hasta ese momento no hay ninguna necesidad real de identificar. Pues esto es lo mismo. Si yo voy a un acto de un partido político y no hablo en ese acto de ese partido político, pues nadie tiene por qué saber identificar que yo he estado en ese acto. Evidentemente, si soy el orador, estoy dando por supuesto que participo de esa ideología y que todo el mundo lo conoce. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que tener cuidado. O sea, por solucionar un problema no debemos de crear otro problema mayor, y la solución no está en identificar a todo el mundo en todo momento, aunque evidentemente hay lugares y hay entornos en los que esa identificación es imprescindible. Yo es que consideraba, iba un poco más allá, es decir, lo ha mencionado Ícaro al principio en su intervención, Internet antes era un sitio donde yo consumía contenidos. El momento en que yo ofrezco contenidos, hago transacciones, en algunos ámbitos, no en todos, hay que dar sensación de confianza, porque si no, cualquiera, sobre todo donde hay implicaciones desde el punto de vista de la seguridad, yo tengo que dar esa confianza en que la transacción no es un fraude. Y yo creo que el éxito... No llevemos la sensación de confianza a la sensación de sospecha. Por supuesto. Pero que yo creo que el éxito de las redes sociales es que tú ves quién te está hablando. Tú sabes quién te está hablando. Aunque en algunos aspectos puedas falsearlo. ¿Por qué el éxito de las redes sociales, que en esencia la comunicación a priori no debería ser muy diferente a la de un chat? La diferencia es que yo veo a las personas y son personas que son mis amigos, no es un cualquiera que de pronto hace ahí el troll y me pone cualquier... No, que yo lo puedo parar, puedo bloquearlo, yo creo que es un poco el éxito que tienen las redes sociales, que se ha pasado de un concepto muy de total anonimicidad, ¿no?, a un concepto de dar confianza, y para dar confianza nada mejor que mostrarme hasta donde yo quiera, pero mostrar quién soy. Muy bien, vamos a dar paso a la última pregunta, que es Eddie Rodríguez quien la quiere formular. Hola, mi pregunta va para Ícaro. Yo me llamo Eddie Rodríguez, soy colaborador del Centro Virtual Cervantes. Tiene que ver con el tema de delitos que tú hablabas. Tú nos dijiste que estos delitos vienen tanto por fotos o videos comprometedores, que también pueden ser, no sé, acosos, o podrían ser publicación de material ilegal y algo así. Quería saber si ustedes tienen algún tipo de grado o nivel para clasificar este tipo de denuncias, y en función de esto, ¿qué tipo de acto ustedes hacen? Si realmente bloquean al usuario, le dan algún tipo de bloqueo, no sé, penalización, y lo más importante, si en algún caso esto llega a un nivel de judicial o penal ya con la ley. Gracias. Nosotros mantenemos una línea abierta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre es mejor si es discreta que si es pública, porque tampoco hace falta hacer alarde ni de buenas ni de malas relaciones. Con el comportamiento inadecuado por parte de usuarios, por ejemplo, caso concreto, generación de perfiles falsos, cuando un usuario de Twenty envía una invitación que se convierte en un perfil falso que nosotros detectamos a través de una denuncia de un usuario, porque nuestro sistema de filtrado lo encuentra, no solamente borramos el perfil falso, sino que amonestamos al usuario que generó ese contenido inapropiado y le recomendamos que no lo vuelva a hacer. Si lo vuelve a realizar, pierde la posibilidad de invitar más usuarios. Si una vez que recupera la posibilidad de invitar más usuarios, reincide en una conducta inadecuada, el usuario que cae es él. O sea que sí hay un escalonado no son normas de comportamiento. Nos parece que alguien que ha subido una foto que no debería subirla, una vez que esa foto se ha borrado, está bien que sepa por qué se le ha borrado, pero si ha generado un contenido falso a través de un perfil y reincide en ese tipo de conductas, evidentemente es alguien que no debe de estar en Twenty, con lo cual se elimina su cuenta y punto. Muy contundente. Tenemos tiempo para más preguntas, ¿eh? A ver. Por favor. Si no te importa, te identifica. No es para que, repito, no tomamos... No. Bueno, iba a decir no lo estamos grabando, es falso, lo estamos grabando. Sí, buenos días. Soy José Luis Vascones del Instituto de Apoyo Empresarial. Entonces, yo aquí voy a hablar un poco de las dos facetas. Actualmente, si no se controla la edad de acceso, es porque no se quiere. No se quiere entre comillas, porque él lo ha dicho antes, hay una competencia. Twenty puede llegar a controlar perfectamente quién accede,
pero si ellos restringen mucho ese acceso, seguro que hay otra empresa de la competencia que no lo hace. Entonces, todos los usuarios se van a desviar a esa competencia. No, no es verdad. No es verdad. Entonces, es tan sencillo como tener un certificado de usuario, que ya no necesita un lector de tarjetas. Nosotros desde el instituto siempre decimos que también el usuario tiene que poner de su parte. Ahora, comprar un lector de tarjetas son 15 euros, 20 euros. Si yo quiero acceder de forma segura, que es saber con quién estoy hablando, pues me costará 15 euros. Compro mi lector y ya lo tengo. O sea, siempre decir que es un problema de hardware y demás, pues no. Es como lo si que no podemos hacer es obligar al usuario a asumir gastos, no podemos obligar al usuario, por el comportamiento de los posibles menores de 14 años, a hacer una norma obligativa para el resto de millones de usuarios, que son mayoría. Sí puedo. El problema es que si lo hago, se me van a ir a la competencia. Y yo lo entiendo, o sea, como empresa lo entiendo. Si yo restringo mucho todo eso, o sea, yo digo, te tienes que Solo se puede entrar por invitación a Twenty. Restringir más que eso... Bueno, pero entonces no tendría problemas de que me entren menores de 14 años. Es que hay una pregunta previa que es... ¿Qué ganamos nosotros con usuarios menores de 14 años si nuestro modelo de negocio se basa en segmentar publicidad por edad? Entonces, si están por debajo de los 14, a nosotros nos generan un gasto. Estoy totalmente de acuerdo. La historia es que si no se controla es porque no se quiere, porque hay 1000 maneras de controlarlo. El problema es que la competencia, si no lo controla, se me pueden desviar ahí. Pero luego voy a la segunda faceta, que es la que iba a hablar. Realmente, para los menores de 14 años... siempre pues lo estamos encaminando a que el culpable es la empresa que hace el portal, es la administración, pero realmente nosotros lo que valoramos es la formación desde detrás, es decir, los padres. Los padres no tienen por qué controlar, pero yo, por ejemplo, tengo una hija de 9 años, pues yo no sé si con 9, 10, 12, no sé cuándo tendrá que entrar en Twenty o en lo que tenga nuevo, pero es un tema de formación. En casa es formación de lo que, oyes, a lo mejor no es malo que con 9 años entre en Twenty, no lo sé. Pero sí es formar de dónde puedes entrar, qué puedes subir, qué puedes buscar. Entonces esa es una formación que hay que dar entre todos, pero hay que darla desde chiquititos. Para eso son los baby digitales, ¿no? O sea, es una cosa que, igual que les enseñamos X materias ya desde pequeñitos en el colegio, es irle formando en esa materia. ¿Qué sirve una red social? ¿Qué puedes introducir? ¿Qué no puedes introducir? Porque ahora mismo los padres, hay padres que sí, pero con hijos de 12 años es que no saben ni lo que es Internet. O sea, no nos engañemos, que Internet es muy, muy joven, ¿no? Entonces son los hijos los que enseñan Internet a los padres. Es una formación desde pequeñitos, el irles enseñando lo que es una red social, qué datos son realmente tuyos, privados, que no debes colaborar, qué fotos hay. Ese es un poco el camino. No en decir 14, 12, 16, pues no lo sé, es desde el principio, irles formando y a lo mejor con 12 años, mi hija con 12 años está muy formada, sabe exactamente lo que puede introducir, no puede introducir, yo no me meto en su vida privada. Esa es la manera de funcionar. Y si no funcionamos así, entonces es tan sencillo. O entras con certificado de usuario como en Hacienda o no entras. Lo que pasa, claro, si luego tengo Facebook que me deja entrar, pues ya lo hemos liado, se van todos al otro portal. Yo creo que existen, además del que es lo que nosotros hacemos y lo que nosotros instamos al diálogo, la formación, la divulgación, la sensibilización, también los papás tienen herramientas. También, esto decía el director general, el antiguo director general, decía una cosa, yo llego a casa a las 9:30, 10 de la noche. Yo lo que hace mi chaval, tampoco, ¿sabes? No puedo estar ahí supervisando por detrás del hombro dónde se mete y dónde no se mete y tal. Además hay otra cuestión que yo no voy a entrar jamás, que hay contenidos inapropiados y contenidos ilícitos. De los contenidos ilícitos yo hablaré, pero de los contenidos inapropiados es una cuestión ética, moral, que es el papá el que tiene que decidir lo que quiere. Creo que tampoco que el ámbito de la privacidad, de la intimidad, es lógico y respetable en cualquier persona, pero también, se ha mencionado antes, hay un espacio para la patria potestad, ¿no? Y en este sentido digo que existen herramientas, además del diálogo y tal, herramientas de control parental por las cuales tú puedes impedir que se conecten a determinadas páginas, tú puedes impedir que determinados textos, y esto es muy fácil, pongo que cuando esté poniendo en mi calle, mi número de teléfono, mi cuenta corriente, se detecte y eso no se envía. Es decir, yo puedo poner un filtro de correo, o sea, de información saliente.
puedo decir, tú conéctate a todas las redes sociales. Ahora puedo poner un filtro para que no se envíen archivos, para que no se envíen fotografías, ni se envíen, ¿sabes? Que existen formas que de alguna forma compatibilizan el uso de redes sociales y otra cosa, y es la difícil conciliación de nuestra vida profesional con nuestras responsabilidades para con nuestros hijos, que bueno, pues, que facilitan la tarea. Estoy hablando del hogar, el del hogar. Es formación importante, pero también que existen herramientas. Es decir, que, oye, uno en un descuido, uno adulto ya con 30 y tantos tacos que tengo, a veces mete la pata. ¿Cómo no la va a meter un menor? Pero para eso existen esos filtros. Y a veces sin querer haces cosas, descargas cosas, pues por la misma razón, no solo pongamos, o sea, el diálogo, la información es importante, pero si además tienes herramientas, mucho mejor que mejor, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas manos? Vamos a darle a Jorge, que parece que no había abierto el pico en todo el tiempo, ya está aquí en la mesa. Bueno, da igual, perdona. Atiende por... Bueno. Es que como se han levantado tantas manos, no he visto. Buenos días. Mi nombre es Javier Rodríguez y represento a la Federación de Asociaciones de Padres del Alumnado Giner de los Ríos, de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo primero quiero felicitar a Jorge Ramió, que además fue profe mío aquí hace muchos años, cuando tenía él un poquito más de pelo, yo unos cuantos kilos de menos, y me parece el tema es muy interesante. Y quería hacer básicamente una reflexión y viene muy al hilo de lo primero que ha dicho Arturo Canalda, que en sus 5 primeros minutos ya ha hablado de la responsabilidad de los padres. Hemos dejado tanto los padres como las entidades que trabajáis en esto, que estáis preocupadas por estos temas, hemos dejado un poco la formación de los padres, ¿no? Ahora mismo lo que comentaba José Luis es que en muchos casos los padres tenemos una brecha. Yo soy informático, o sea que yo debería estar un poco más avispado que los demás, pero reconozco que la brecha digital que hay a veces es demasiado grande, ¿no? Hemos dejado en manos de nuestros hijos unas herramientas como pueda ser el móvil o como pueda ser el acceso a Internet y a las redes sociales, que descontrolamos y que, como decías Pablo, que al final, si llegas a las 10 de la noche, pues complicado que veas nada, ¿no? Nuestro modo de vida va en contra de eso y además nuestro modo de vida va a favor de que los niños necesiten vivir con el 20. Yo he vivido este fin de semana en un pueblo por ahí perdido de la geografía española, como las niñas de 12 años de nuestro grupo de amigos se han ligado con un chavalito del pueblo porque le han buscado en el 20 por el mote, el otro ha contestado, bueno, ha habido una serie de relación que gracias a que la conexión a Internet la hacían con mi móvil y entonces ya les quité el móvil y se acabó, ¿no? Pero si no, realmente pues ves la potencia del tema y ves también el peligro, ¿no? Entonces, yo ya sé que, bueno, pues en este caso con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, aquí representada por Emilia Cez y por Antonio Troncoso, que creo que le he visto por ahí, están haciendo ya labor por divulgar a los padres bueno, pues intentar formar en general, no solo de los peligros, sino que también hay que formar qué es lo qué ventajas podemos tener con las redes sociales. Pero ahora mismo, en muchos casos, lo que nos queda a los padres es, yo no sé si el pataleo, o incluso pues en determinados casos se podrían hacer, obviamente, acciones legales contra este problema que se plantea, ¿no? Que realmente, pues yo os hablo de un grupo de 5 niñas menores de 13 años que todas estaban en el 20, por supuesto con edades falsas y con lo que fuera, ¿no? Entonces, creo que las instituciones están empezando a hacer ya trabajo con los padres, pero
por ejemplo, Ícaro, te lanzo una pregunta, ¿cuándo vais a hacer trabajo con los padres? Porque se enfoca mucho a los niños y fijaos, ha habido un caso, sí, voy a comentar y ya acabo. En el día de Internet Seguro, que se hizo una campaña con determinadas asociaciones que están muy metidas en esto, resulta que la página principal de la campaña, con un mensaje que iba dirigido a menores, el banner de la derecha era el Mythic, que es una red de contactos. O sea, es que es de traca el asunto. ¿Qué pasa? La pena es que los padres no nos enteramos de esto, pero es que si no era para montarla. Entonces, bueno, pues un poco quería dejar esta reflexión abierta, porque la verdad que a los padres, cuando nos enteramos y cuando los transmitimos, nosotros, por ejemplo, a través de las asociaciones de padres, esto pone los pelos de punta. En el caso de esas usuarias menores de 14 años, ¿has denunciado los perfiles? ¿Has solicitado la baja de alguno de ellos? ¿Y cómo actuamos nosotros? Yo sobre este tema sí que me he quedado antes un poco con las ganas de comentarlo en la pregunta anterior, pero bueno, ya que me has dado pie, pues lo voy a hacer. Yo creo que hay un problema muy importante, y es que hemos hablado, yo he titulado así mi presentación incluso de los digital babies, de los niños digitales, sin darnos cuenta que tenemos niños digitales con padres analógicos. Es decir, lo que falta probablemente son padres digitales y conocimiento por parte de los padres que el ordenador de su hijo no es como la pantalla de la televisión, sino que es una cosa completamente distinta. Su ordenador, su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico que ofrezca estas posibilidades, ¿no? Entonces, evidentemente, la formación de los padres es crucial, pero la formación de los padres tiene dos vertientes. Una es la formación de concienciar de los riesgos que existen, y otra es la formación, que diríamos, técnica, que es mucho más complicado. Claro, tú le puedes contar a un padre, de hecho, nosotros, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, en la línea que has comentado, de hacer ese esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades de concienciación, pues aparte de lo que yo he contado del día 28 de enero, de la jornada con los estudiantes, hicimos también una jornada específica para las asociaciones de padres y madres de la Comunidad de Madrid, explicando lo que es una red social, explicándole los peligros, los riesgos, y bueno, qué es lo que podrían hacer para minimizar estos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, la formación de los padres, pero hay un punto de la formación en que es muy complicado para una cierta generación, y yo no me voy a resistir a contarle una anécdota de unos amigos míos que fueron a casa de unos amigos, como si fuera una red social, y entonces vieron pues que el chaval estaba navegando, pues, por contenidos inapropiados, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces le dijeron, oye, ¿tú has visto lo que está haciendo tu hijo? Dice, pero si tiene un filtro. Dice, pues, oye, fulanito, ¿qué pasa? No, es que no me funcionaba el filtro y lo he quitado. Pues, pónselo otra vez. Entonces el niño va, coge y mete la contraseña y activa el filtro. Y es que el padre y la madre no sabían instalar el filtro, lo había instalado el niño y la contraseña de administración la tenía el niño. Entonces, claro, esos padres igual estaban tranquilísimos porque había un filtro en Internet y era el niño quien lo quitaba y lo ponía cuando le daba la gana. Y esto es una realidad. O sea, ¿a cuántos de nosotros no nos ayudan ya nuestros hijos a hacer cosas en Internet? Pues a muchos. Por ejemplo, yo reconozco que mi hijo se maneja mucho mejor que yo en redes sociales, y a veces yo le he preguntado cosas a él que las conoce mucho mejor que yo, y tiene 14 años. Se dio de alta en Twenty antes de tener 14 años. Por cierto, no mucho antes, pero se dio de... ¿Tampoco solicitaste la baja del perfil? No, porque no me importaba. No. A mí no me importó que tuviera en Twenty. Pero a la agencia sí. A la agencia sí le importa. No, pero es mi hijo. Ah. ¿Vale? Vaya. Sí. Quiero decir, el consentimiento con 13 años lo puedo dar yo. Y yo le di permiso para es nuestra empresa. Pero mi hijo tenía permiso para hacerlo. Con lo cual pero es que no tiene permiso para hacerlo. El reglamento dice que no. No, dice que tiene que consentirlo yo y yo pero lo consentí. Pero tú no me has notificado a nosotros un consentimiento. Pero no te hace falta tener ese consentimiento notificado. Vamos a ver. Te hemos vuelto al principio del todo. Tú tienes mi consentimiento y no te hace falta que yo te firme un papel en ese sentido. Además, en este caso estaríamos con un consentimiento tácito, Entonces, doy por asumido que tengo el consentimiento de todos los padres de usuarios menores de 14 años, porque más o menos, haciendo un estimativo entre mis amigos con hijos, lo tenemos. No, yo no estoy diciendo eso, yo te estoy hablando de un caso particular, de un caso concreto. Pero es que no podemos quedarnos en casos particulares. Es el mismo caso de 5 niñas de 12 años. Vamos a ver, si yo hubiera... Denuncia los perfiles. Vamos a ver, si yo hubiera estado en desacuerdo, hubiera denunciado ese perfil y hubiera hecho que lo diera de baja, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir, que es lo que yo estaba hablando y no de
volver otra vez al tema que nos ha ocupado durante tanto tiempo, es que hace falta una formación importante a los padres de los niños, porque ellos realmente no son conscientes, o muchos de ellos no son conscientes de lo que está pasando y no tienen las herramientas necesarias para actuar ante esas nuevas situaciones. Y ahí creo que todas las instituciones implicadas pues tenemos mucho trabajo y mucho camino por andar. Bueno, va a pasar otra pregunta. Vamos a hacer una escuela de que los hijos le den clase a los padres. Alonso ahí desde hace un rato. ¿Perdón? ¿Quién? Alonso, que está ahí con el micrófono, el pobre, desde hace un rato. Ah, perdón, Adolfo. Ahora, después de Jorge, te doy paso a ti, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, soy Jorge de la cátedra, justo. Es verdad que efectivamente tenemos unas lagunas legales inmensos, tanto en la parte legal como en la parte sociológica, pero como estamos en una escuela de informática y en una escuela de Teleco, voy a hacer un par de preguntas en esa línea, ¿no? Tanto a Ícaro como a Pablo. A Ícaro, pues, ¿qué políticas tenéis que hacer vosotros de seguimiento de logs? Porque según lo que mostrabas, la cantidad de información que manejáis es francamente brutal. Entonces, a ver si tenéis que cumplir a rajatabla la LSSI o cómo lo hacéis para ello. En el caso de Pablo, últimamente, no sé cómo se llama, pero ha salido un buscador del tipo semántico, igual que Google, pero el tipo semántico, con lo cual permite hacer distintas búsquedas bastante más avanzadas. Si habéis pensado que eso es un nuevo agujero, bajo el punto de vista de buscar información bastante más filtrada. Serían las dos preguntas. Y luego, a Ícaro, solamente una observación. Cuando decías que el 75%, si no me equivoco, de las personas que estaban en Twenty podían decir que no se autorizaba bajar la fotografía, eso para un chaval de 13, 14 años es una panacea, porque efectivamente tengo en la pantalla, leo un volcado de pantalla, lo imprimo como JPG y está, con lo cual meter esas políticas de seguridad son francamente falsas. No, pero son herramientas que permiten dificultar cosas que al final se pueden hacer incluso con un teléfono móvil, sacándole una foto a la pantalla. Si ya impides el botón derecho o impides el botón de descarga, algo estás subiendo el umbral de seguridad. Dependerá de para qué tipo de usuario. Efectivamente, no, ni tan siquiera hace falta que vayas tan lejos. Para que una foto se muestre, en algún momento ha tenido que pasar por el navegador del usuario, así que en gestión de caché también podrías sacarla. La gestión de descarga de imágenes por píxel blanco, que es como lo hacemos la mayoría, es una medida estándar para un tipo de usuario. Evidentemente, para usuarios avanzados siempre los habrá más listos que nosotros y esto nos obligará, evidentemente, a hacerlo mejor. Contra lo que no podremos nunca es contra lo que un señor le saque una foto a la pantalla. Ahí ya no... Si nos ponemos muy estrictos, se puede acabar ahí. Con respecto a los logs, nosotros no somos operadora. No tenemos obligación de custodia de datos de acceso como IPs, por ejemplo. No hay obligación legal para que lo hagamos. Que genera un debate interno la posibilidad de hacerlo o no. Yo pienso en un usuario tipo de Twenty que se ha conectado por la mañana en casa y tiene una DSL de Terra. A mediodía se ha conectado a la universidad. Por la tarde se ha conectado desde casa y como ha vuelto a encender su router ha generado otra IP, lo cual generaría por cada usuario 3 IPs diarias. Entonces, el hecho de que la IP sea un dato personal a mí me genera dudas. En Francia tiene ya legislación, hace un mes y medio que salió una sentencia diciendo que la IP no es un dato de carácter personal, con lo cual no tiene validez jurídica. Yo no sé si el debate es llevable hasta ese punto. Sé que nosotros no estamos obligados a hacerlo, que nos genera efectivamente cierto debate entre nosotros sobre si habría que guardar IP. Y la siguiente pregunta es ¿cuál? La de creación de cuenta, la de último acceso, la de subida de contenido, y no hay un estándar. No, la legislación no precisa cuál es la IP que deberías de guardar en este caso. La IP, la Agencia de Protección de Datos dice que sí que es un dato personal. Francia acaba de tener una sentencia diciendo lo contrario. La española. Sí, pero vamos a ver cuánto tarda. Vale. Es un dato que se le exige a las operadoras. Insisto, yo no soy la Agencia de Protección de Datos y por esa misma razón, contestándote, tampoco nos hemos metido en el tema del buscador porque la agencia ya hace un año o algo así, lanzó una, no sé cómo se llama, resolución circular o recomendación sobre el tema de los buscadores. La verdad que no lo conozco, pero sí sobre el tema de la IP. La agencia lo considera dato de carácter personal porque identifica al usuario. Y es un requisito obligatorio para operadoras. Nosotros no lo somos. Pero bueno, era para una puntualización. Yo sobre ese tema, por clarificar un poco, por aportar un dato más, vamos a ver, la posición de las autoridades, no solo de la agencia española, de las autoridades europeas de protección de datos reunidas en el grupo de trabajo del artículo 29 han reiterado por activa y por pasiva en multitud de documentos que la interpretación que las autoridades de protección de datos europeas hacen de la dirección IP es que es un dato de carácter personal. Yo soy consciente, como todos, de que hay un debate alrededor de eso.
Pero el hecho es que la posición de las autoridades no ha cambiado. Lo que ha habido en Francia es, creo que, un par de sentencias, pero de tribunales regionales. No hay todavía una jurisprudencia de la Corte Suprema francesa y, por supuesto, la ley francesa no ha cambiado. Evidentemente, reabre el debate, porque tienes dos tribunales, aunque sean tribunales de primera instancia, regionales, que opinan que la IP no es un dato de carácter personal. Hay que ver también el caso concreto en el cual esa sentencia se ha producido, pero bueno, en Francia está reabierto el debate, pero hoy por hoy la postura de las autoridades de control, no solo de la agencia española, sino de todas las autoridades de control europeas, no ha variado sobre ese tema. Otra cosa es que evidentemente vosotros no tengáis la obligación que afecta por la ley de retención de datos. Bueno, me parece que además hacemos tiempo para una última pregunta. Yo siento porque ha habido muchas manos, pero a ver si cumplimos el horario, ¿no? Pero bueno, podemos esperar un poco. A ver. Perdón. Hola, soy Alonso, vengo de Exnovo, un despacho especializado en Derecho Tecnológico. Y bueno, vamos a intentar separarme de tanto de mayores de 14, menores de 14. Vamos a ver. Los servicios que están en la sociedad de la información, ¿cómo son? Globales, ¿verdad? Y los problemas que se generan, ¿cómo son? Globales. ¿Las soluciones cómo tienen que ser? Entiendo que globales, entiendo. ¿Cuál es el problema con el que chocamos aquí? Que estamos siempre intentando aplicar a esos problemas globales soluciones nacionales, territoriales, soberanas. ¿Por qué? Porque las normas las dictan los estados. Hay algo que se lo he oído a Ícaro alguna vez, a Fleischer de Google, a Schneider de seguridad de la información, a la gente de Facebook. A ver, la industria de fuera de Europa, y voy a hablar más específicamente de fuera de España, juega con mucha más ventaja que la industria española. ¿Por eso hay menos seguridad en Estados Unidos? Pregunto. ¿Los menores están menos protegidos en Estados Unidos? Recuerdo la orden de la que hablaba antes Pablo, del fiscal general de Estados Unidos. Se dictó una norma que ordenaba a todas las redes sociales, MySpace, de hecho se empezó por MySpace y por Facebook, les ordenaba hacer una búsqueda proactiva a todas las redes sociales de pedrastas o posibles pedrastas dentro de sus redes sociales y a bloquearles los perfiles. ¿Aquello fue efectivo? Sí. Se detectaron, no me acuerdo cuántos cientos, y fue efectivo, funcionó, se eliminaron. Probablemente se hayan registrado con otro usuario después, muy probablemente, no lo sé. A lo que voy es que hay algo que creo que sí es muy importante que está haciendo la agencia ahora, lo está empezando a hacer ahora, que es eso que en noviembre se van a reunir, seguramente Twenty esté presente, Facebook esté presente, Google esté presente, Yahoo esté presente y todos los grandes estén presentes ahí. Hay algo muy importante, que es establecer unos estándares internacionales y más, voy a ir un poquito más allá, mundiales, relativos a privacidad, pero no me centro solo relativo a privacidad. Vamos a meter dentro de privacidad también protección de datos. Hablo de propiedad intelectual, hablo de propiedad industrial. Si tenemos problemas globales, de verdad, creo, estoy convencido de ello, la única forma de resolverlos es establecer soluciones globales. Creo que Twenty, los problemas que tenga, que serán a menudo muchos, realmente os sentís un poco en desventaja porque hay otra pregunta. Si la Agencia de Protección de Datos detecta que Facebook, que Zuckerberg, está incumpliendo reiteradamente normativa, y lo hacen muy reiteradamente, o MySpace, puede tomar alguna medida. Te pregunto a ti, que eres de Madrid, que no tienes competencia para ello, pero bueno, eres el que está en representación de... ¿Qué competencia legal, qué competencia legal tiene para poder actuar contra Facebook? Y segundo, en caso de que la tuviese, hay una posible interpretación legal para poder aplicársela, en caso de que la tuviera, ¿qué eficacia tendría la resolución condenatoria a Facebook? Podríamos pasársela al Tribunal de California, que es quien es competente, y decirle que la ejecute allí. Tenemos que tener cuidado con las medidas restrictivas que ponemos a la industria interna. Ojo, sin ánimo de dejarles libertad absoluta. Porque si no, estoy seguro de que a Twenty irse a X país externo no le cuesta mucho tiempo, ni jurídicamente hablando, ni tecnológicamente hablando. No le cuesta mucho, eso sí, y claro, probablemente tenga que hacer más viajes de los que hace actualmente, más largos.
Pero es así, no podemos estar en desventaja con el resto. Ojo, aquí estoy introduciendo elemento jurídico, elemento social y además elemento empresarial, llamémosla, industria. No era una pregunta para nadie, sino era más bien una reflexión de la que creo que muchos os ha pasado por la cabeza, estoy seguro. Y bueno, me gustaría saber cuál es vuestra postura al respecto. A mí también. Pues si quieres por alusiones, y aunque no me correspondería a mí contestarte esta pregunta, como tú bien has dicho, pero voy a intentar contestártela de todas maneras en términos generales, evidentemente, y sin prejuzgar qué es lo que haría o hará o podría hacer la Agencia Española de Protección de Datos si se encontrara con esta situación. Vamos a ver. Yo creo que la situación no es tan difícil. A ver si me explico. Si tú tratas datos en Europa, en general, por la directiva, pues pongamos, si tú tratas datos personales en España, aunque seas una empresa que no está establecida en España, si tratas datos en España tienes que tener, según dice nuestra ley, un representante aquí, de entrada. Entonces, si Facebook o cualquier otra empresa trata datos de ciudadanos españoles con medios situados en España o en la Unión Europea, tendría que tener un representante aquí en España. ¿Eso para qué sirve? Pues evidentemente para si surge un problema de responsabilidades que pueda haber alguien contra quien se puedan pedir esas responsabilidades. Y de hecho esto es lo que dice la ley. Si Facebook trata datos en España y se produce un incumplimiento de la ley, que la Agencia Española de Protección de Datos podría perseguir de oficio o bien porque alguien ha presentado esa denuncia, pues podría aplicar todo el peso de la ley a Facebook y el representante que en España de Facebook tendría que cumplir con esa sanción, evidentemente. Y de hecho no es la primera vez que ha sucedido. La Agencia Española hace ya, yo no sé sus últimas actuaciones, pero hace tiempo impuso una sanción a una empresa americana y la empresa americana te aseguro que pagó la sanción. Bien. No, supongo que lo podría conseguir yo también. Vamos a ver aquí hay dos situaciones, lo que tú hablas de la situación real o en la práctica y la situación jurídica. Si la situación en la práctica contradice la situación jurídica, hay canales. Yo entiendo que la Agencia Española podría incluso llegar a los tribunales y la cooperación internacional en materia judicial podría llegar a hacer efectiva esa resolución. Lo que no podemos pretender es que resolvamos en el mundo de la protección de datos todos los problemas que están sin resolver efectivamente en otros entornos. Es decir, cuando tú hablas de materias que están reguladas diferente, en lugares diferentes y con jurisdicciones distintas, es un problema importante, es un problema difícil de resolver, pero no es irresoluble. El problema es que evidentemente es mucho más complicado hacer cumplir una resolución de la agencia con una empresa de California que con una empresa de Albacete. Eso es evidente, pero en materia de protección de datos, en materia de propiedad intelectual, en materia de medio ambiente y en cualquier otro tipo de entorno que te encuentres. Si estás dentro de la Unión Europea, todo sigue siendo mucho más fácil. Cuando te vas fuera es más complicado, pero no en materia de protección de datos, en cualquier ámbito en el que te muevas. Si es un ámbito en el cual globalmente hay una regulación, y no hay tantos, porque incluso hasta ponerse de acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio es complicadísimo, pues si no está resuelto para resolver un litigio comercial que existe desde la noche de los tiempos, pues tampoco podemos pedir que la protección de datos sea capaz de resolver todos los problemas de una manera mucho más ágil. Yo lo que te digo es que los medios legales existen, la posibilidad existe, y el hecho de poner en la práctica será más o menos sencillo, más o menos complicado, dependiendo de los casos. Pero yo estoy seguro que en el caso que tú planteas, la Agencia Española sería capaz de llegar a Facebook y sería capaz de implicar en el proceso a la empresa americana con total seguridad, aunque digo, no es a mí a quien le corresponde hablar de esto. Porque me pides una opinión, ¿no? Pero tampoco tengo competencia para hacerla. Efectivamente, yo creo que el Congreso, el 31 Congreso, esto que se va a hacer en noviembre, creo que va a ser un hito en el tema de homogeneización, ¿no?, de normativa. También creo que a la hora de perseguir los delitos nosotros nos encontramos todos los días con problemas, ya no temas de privacidad, de protección, sino un caso de phishing que, pues eso, un fraude, pues que tiene una página en Rusia de unos señores que realmente están operando desde China y tal. Y al final
efectivamente son complicados, existen protocolos, son muy lentos, pero se tienen que, de alguna forma, y en eso se está trabajando, remover todos esos obstáculos para aportar soluciones a un escenario que, como tú dices, es global. Por otro lado, no será Inteco quien haya hecho recomendaciones en contra de la industria, todo lo contrario. Nosotros estamos ahí precisamente para apoyar a la industria española y no española, es decir, para apoyar a la industria que desarrolla los servicios de la sociedad y la información, porque si no directamente, indirectamente va a beneficiar a la riqueza de nuestro país, ¿no? En cualquier caso, también es cierto que existen y como jurista lo sabrás, unos bienes jurídicos a proteger, y no en aras del desarrollo de la economía de un país puedes dejar de proteger derechos tan básicos como los derechos relativos a la infancia. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido recomendaciones. Y de verdad, esas recomendaciones no son muy distintas a las que bien se han autoimpuesto en Estados Unidos, o bien desde Estados Unidos, desde las propias autoridades y agencias de Estados Unidos están desarrollando. Incluso en determinados aspectos son infinitamente más celosos de lo que son en Europa, ¿no? Determinados, aspectos más relacionados quizá con cuestiones de pornografía y ese tipo de cosas, son muchísimo más estrictos de lo que se es en España. Yo creo que el Congreso va a fructificar, del Congreso van a fructificar normas interesantes, y sobre todo hay un gran impulso hacia los temas de autorregulación que, en el fondo, siendo operadores globales, creo que ese es el mejor camino a seguir, ¿no? La autorregulación. Son códigos de conducta que, en el fondo, que también nacen un poco del sentido común. A ninguna empresa, opere donde opere, aunque esté en Palo Alto, o aunque no creo que le interese mostrar una imagen de estar en contra de que se regule el tema de protección a la infancia. Bueno, hombre, yo pienso que la cuestión de soluciones globales es un anhelo de muchísimas personas, de que haya el mismo trato para todos. Y yo creo que en esto tenemos que seguir trabajando. Lo que ocurre es que tampoco podemos evitar o eludir las responsabilidades, digamos, del contexto jurídico en el que estamos, que tiene que operar, ¿no? Bien, bueno, yo creo que ya son menos 10, tenemos que hacer la clausura. Evidentemente, cuando pregunté no hay nadie más, había por lo menos 20 manos, con lo cual podíamos tirarnos una hora más. Pero, en fin, en estos casos yo siempre digo lo mismo. Lo interesante es seguir en otro momento y, entre todos, buscar soluciones y buscar aportaciones para que realmente un tema como este pues tenga cabida dentro de la universidad, que se supone que es un foro, digamos, neutral, y un foro donde la inteligencia y el razonamiento pues tienen su cabida. En principio vamos a dar por cerrado esta mesa redonda y vamos a pasar al acto de clausura. Muchas gracias a todos.